Emprendedoras y emprendedores, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de el cerebro. Lo tenemos todos, sabemos algunas cosas de cómo funciona, pero en realidad siempre están en constantes estudios y evolución lo que tiene que ver con el estudio del neuromarketing. Bien, ¿qué es esa ciencia en donde aplicamos el marketing a la neurociencia? Es decir, tratamos de ver cómo funciona el cerebro, qué procesos tiene el cerebro para poder aplicarlos después en la parte de los negocios, en la parte de las ventas y de la comercialización. Entonces, vamos a ver un poco lo que sabemos y lo que sabemos un poco menos y cómo tenemos que intervenir para poder, de acuerdo a lo que vamos a ver ahora, poder trabajar con nuestros productos o servicios. Empecemos. Entonces lo que vemos es lo que estamos sabiendo en este momento, lo que podemos tener a disposición ya desde hace muchos años. Es decir, el cerebro se divide por zonas, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es una zona motora, una zona, un lóbulo frontal, un lóbulo occipital. Cada zona tiene sus determinados efectos dentro de el cuerpo humano y dentro de lo que hacemos día a día. Entonces sabemos que la parte frontal tiene que ver más con la resolución de problemas, la parte temporal tiene que ver más con la audición, el mensaje, el lenguaje, la memoria, la de atrás con la vista, por ejemplo. Estas son cosas que de alguna manera ya hace muchos años que sabemos. Así como sabemos, hemos podido ver y separar por zonas de influencia, digámoslo así, el cerebro de determinadas maneras. Cuál parte del cerebro tiene que ver con la coordinación, con algunas funciones mentales superiores. Después, si te interesa, vuelves en el video y miras esto, que es bastante interesante. Hemos inclusive podido definir que el cerebro lo dividimos en dos zonas, bien, en dos hemisferios, visto desde arriba. Tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, perdón, en donde cada hemisferio cumple una función específica. El izquierdo es más verbal, es más simbólico, más temporal, es más lógico, mientras que el derecho tiene que ver más con la fantasía, con la creatividad, con la expresión artística. Sabemos que, por ejemplo, nuestro brazo derecho en realidad es comandado por el cerebro del hemisferio izquierdo y viceversa. Inclusive hemos podido, dentro de ese cerebro siempre visto por arriba, dividirlo en cuadrantes, es decir, tenemos el cuadrante A, el cuadrante B, C y D, en donde cada cuadrante tiene que ver con determinados rasgos específicos, con la parte racional, es porque estamos usando más una parte del cerebro que otra, y así sucesivamente. Lo que sucede es que, bueno, esto es lo conocido, y bastante conocido hasta ahora. Pero ya también desde hace un tiempo hemos descubierto que a lo largo de la evolución del ser humano, el cerebro humano ha ido evolucionando. Entonces, aquí ya estamos hablando de un cerebro triuno. ¿Qué es el cerebro triuno? Es algo así como tres cerebros en uno. Bien, los tres no funcionan en forma separada, funcionan juntos, pero tienen diferente antigüedad, diferente edad. Tenemos un cerebro mucho más primitivo, que es el reptiliano, y tiene que ver con los instintos, tiene que ver con todo lo que es las emociones primarias, el instinto de supervivencia, la alimentación, inclusive la parte sexual, por un tema de reproducción de especie. Tenemos un cerebro límbico, que es todo lo que tiene que ver con las emociones, que se fue creando después en la evolución del ser humano. Y al final, a lo último, digamos, el cerebro más moderno, más modernista, más vanguardista, que es el neocórtex, que es toda la parte que tiene que ver con la parte más lógica, digamos, del conjunto de este cerebro triuno. El emocional es más el impulsivo y que justamente controla nuestras emociones. Entonces nosotros lo que podremos decir que somos, con el cursor les voy a mostrar, somos este bicho de acá a la izquierda, que inclusive hasta tiene unos lentes muy parecidos a los míos. ¿Por qué? Porque somos el fruto y el conjunto, y todo nuestro actuar, todas nuestras decisiones son el fruto y el conjunto de estos tres
cerebritos. Bien, tenemos el reptiliano, que es donde vemos el dinosaurio, bien primitivo. Tenemos el cerebro límbico, que es el emotivo, simpático, ahí está bailando, está contento. Tenemos el neocórtex, que es un cerebro ya bastante más racional, bastante más, digamos, intelectual. Y nosotros somos el fruto de esos tres cerebritos, que bueno, que esos cerebros se van manifestando de acuerdo a los momentos y a las oportunidades. Y cuando se manifiesta cada cerebro, eso es lo que estamos cada vez tratando de estudiar más. Entonces, volviendo un poco a lo que decíamos, tenemos una gran parte creativa, que es la parte de arriba, la parte emocional, que es la parte de adentro, y después aquí atrás la parte reptiliana, que tiene que ver con la conservación de la especie. Por eso están todas los impulsos y todo lo primario y lo primitivo, si queremos decirle así. En la parte del córtex, que es la parte más nueva del cerebro, en la última evolución del cerebro, ahí es donde hay toda una serie de cosas, pasan cosas, tiene que ver ahí la percepción y la atención, que es la acumulación de la información, el lenguaje, la parte comunicativa. El lenguaje, recuerda que es un porcentaje mínimo, pero realmente mínimo. Yo ahora no recuerdo bien si era el 7, 8, 10 o qué por ciento de todo lo que es la comunicación del ser humano. Es decir, en realidad, y lo vamos a ver después en algunas técnicas que se están usando para hacer estudios en neuromarketing, la parte verbal es mínima. Bien, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje es lo que nos gustó y lo que no nos gustó, que está relacionado por supuesto con todo el resto, ni modo que con la memoria, ese recuerdo y es la experiencia, cómo hemos pasado, bien, y el pensamiento, que tiene que ver con la parte del análisis. Entonces, esa es la parte más analítica, el cerebro más jovencito, llamémosle de alguna manera. Y después tenemos ya una parte más, más antigua del cerebro, que es la parte reptiliana, y la parte límbica, que es la parte emocional, en donde intervienen muchísimas glándulas, muchísimos factores que ahora iremos viendo, y que cada uno de ellos es responsable de determinadas acciones y actitudes, emociones y reacciones ante determinados estímulos o ante inclusive ante la falta de determinados estímulos. Entonces lo que podemos ver es que los circuitos de recompensa del cerebro, bien, toda la parte prefrontal, el núcleo de accumbens, después ustedes podrán verlo bien en esa imagen que les puse, son los encargados de dar algunas sustancias químicas al cerebro, como la serotonina, la dopamina. La serotonina es la que nosotros tenemos cuando nos levantamos de mañana con esa fuerza, con esas ganas de romper el mundo, y es por eso que de mañana compramos poco, porque en realidad después la serotonina, la dopamina, todos esos químicos van variando en el cuerpo, van bajando, y lo que necesitamos en realidad es después producir placer para subir de nuevo esos químicos, la serotonina, la dopamina, y ahí entra el típico proceso de compra por impulso. Por ejemplo, necesito darme un gusto, necesito un poco de pum para arriba y me compro un chocolatito. Bueno, esas son compras por impulso, pero en realidad dictadas por el cerebro y por consecuencias químicas que suceden en nuestro cerebro. La amígdala, ¿qué decir de la amígdala? La amígdala es muy importante, porque si la sabes trabajar bien, si la sabes estimular bien y enganchar, es la que va a producir alegría, pero si lo haces mal es la que te produce ira. Entonces, si produces alegría, llegarás a un proceso de compra o de venta. Si la enganchas mal, la amígdala, producirás un proceso de ira. Con la amígdala es la atención al cliente, bien, pero la parte emocional es hacerlo sentir de alguna manera importante. La ínsula es la que produce dolor. Si tu producto o tu marca de alguna manera afecta a la ínsula, afecta el dolor. No tendrás compra y no tendrás venta.
La corteza prefrontal, dijimos que además de la recompensa, trabaja con el análisis, por lo tanto es la parte donde el cerebro saca la calculadora y empieza a hacer los análisis del precio, y es la parte más lógica y racional. Bien, yo te vuelvo a presentar la imagen aquí para que puedas volver a ver un poco de qué estamos hablando. La memoria, o sea, el hipocampo, bien, aquí lo vemos, el responsable de la memoria y el conocimiento es lo que más participa en los procesos de compra. Y después las neuronas espejo, que las neuronas espejo no son neuronas que se viven espejando porque son extremadamente narcisistas, sino son neuronas a las que les gusta el comportamiento de imitación, les gusta la empatía. Es cuando sentimos personas similares a nosotros, esa cuestión de piel, me caes bien, es el típico me caes bien, nos sentimos identificados, ahí entonces se produce un proceso de compra que puede ser entre comprador, entre un comprador y un vendedor, entre la tienda y los clientes, son bien ese feeling que se produce. Hay dos maneras muy sencillas en las que elegimos, una rápida y una lenta. La rápida, adivina cuál es, la emocional, la de impulso, y la lenta es la parte racional. Tenemos que saber en qué momento actúa cada cerebro, el cerebro, de acuerdo al producto, de acuerdo a su estado, de acuerdo a toda una serie de factores internos al cerebro y exteriores, también externos al cerebro, para saber en cuál de las dos vías, porque de acuerdo a esas dos vías cambiaremos nuestra estrategia. Y esto es un poco lo que les decía, bien, nosotros sobre el neocórtex sabemos bastante, sobre el cerebro límbico, el que trabaja de las emociones, es lo que estamos indagando, y nuestra grandísima meta, me refiero a todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la neurociencia, es tratar de entender el cerebro reptiliano. Para eso seguimos con nuestros experimentos, repito, a nivel de ser humano, a nivel global, bien, y hay varias formas cuando lo aplicamos al marketing para poder ver en qué centramos, por ejemplo, nuestra atención con los ojos. Entonces tendremos técnicas de eye tracking, tenemos técnicas en donde trataremos de ver en qué zonas del cerebro se activan a nivel eléctrico y químico de acuerdo a determinados estímulos. Si la piel produce sudoración, si las expresiones faciales se tensan o se relajan de acuerdo a determinados productos o situaciones, bien, todo lo que tiene que ver con la medición de ritmo inclusive cardíaco, es decir, todas estas son las técnicas que hoy estamos tratando a nivel global, como seres humanos, a nivel científico y académico, de trabajar para poder entenderlo más y después aplicarlo en todo lo que es el proceso de marketing y de venta. Y bueno, ¿y qué estrategias trabajaremos? Tenemos que trabajar con todos los cerebros que tenemos, exactamente. Apelaremos al emocional, es decir, empatía, publicidades empáticas, trabajar el principio de exclusividad, hacerlo sentir exclusivo, darle prestigio y estatus. Trabajaremos con el sentimiento de pertenencia a un grupo, del círculo selecto, de estar a la moda, pero no podemos descuidar la parte del cerebro que tiene que ver con lo analítico. Y cuidado con esto. Nosotros podemos trabajar muy bien el cerebro emotivo, el cerebro límbico, pero recuerda que el producto nosotros lo fabricamos o lo importamos para que se venda, y para que se venda una persona lo tiene que comprar. Eso en marketing lo llaman el momento de la verdad. Realmente de verdad para mí tiene poco, porque es un momento de dolor. Cuando tú vas a comprar algo, es un momento de dolor. Así gastes 1 o gastes 1000. Entonces, tienes que hacer que ese momento de dolor que pertenece al cerebro más racional, pero que también está conectado con el emocional, sea lo menos doloroso posible. Arma paquetes, que el precio sea justo, que el cliente no se sienta engañado. La forma de pago, yo lo que a veces he visto cuando he ido a comprar es que te la complican tanto para cobrarte, pero que pareciera que te estuvieran haciendo un favor cuando tú le vas a comprar algo a alguien. El proceso de compra tiene que ser rápido y sencillo, ¿bien? Porque estás trabajando con un área del cerebro, que es la analítica, que en cualquier momento le dice a la amígdala, oye, esto no va más,
el cliente se da media vuelta y te pasa de la alegría a la ira y se te va. Entonces, tiene que ser un proceso rápido. Bueno, y después un montón de truquitos, los números impares, los números redondos trata de no ponerlos, a menos que sea el típico todo por 10, pero el todo por 10 debe ser realmente que valga la pena, ¿bien? Tercera estrategia, el buen producto. Aquí también trabajamos con los dos cerebros. No le des muchas alternativas al cliente. A veces yo he visto en muchas tiendas el error. Mira, tenemos muchísimas alternativas para que tú puedas combinar y tomar tu decisión para personalizar. Si personaliza el producto. Pero si tú le das 30 alternativas, vas a obtener el efecto contrario. El cliente se te va a confundir. Entonces, tú le tienes que dar alternativas. 5. Estas son las alternativas. Y lo ayudas. Y lo tienes que asesorar. No le amplíes demasiado la gama. Porque si no, es como entrar en un lugar donde tienes ganas de comprar caramelos y venden 800.000 marcas y modelos de caramelos. No vas a saber cuál comprar, ¿verdad? Tienes que crear atajos mentales. Ser simple, usa la repetición y tienes que diferenciarte. ¿Con qué? Con todas las formas posibles. ¿Por qué? Porque si no te diferencias, terminas en el spam del cerebro. Es decir, uno más del montón. Uno más del montón y realmente no me acuerdo cuál es. ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Por qué existes? Bien, entonces tienes que diferenciarte. Finalmente, trabaja con el cliente. Trabaja con la memoria del cliente. ¿Qué significa eso? Que tienes que trabajar de todas las formas posibles. Ni modo multiformato, papel, video, imágenes. Tienes que crear tu propia tipografía, tu estilo de letra. Bien, lo que se llama, bueno, los logos y todo eso. Crea tu música, crea todos tus ataca todos los sentidos, crea tu olor, crea la experiencia, rompe esquemas, apuesta a lo orgánico. Recuerda que desde hace bastante ya décadas, viste que los autos inclusive han empezado a trabajar con formas más redondeadas porque es más suave a la vista y es como trabaja más la parte no tan dura, ¿no? del cerebro. Entonces trata de que todo sea redondo y en un fluir. Bien, entonces lo que tienes que hacer es tratar de justamente completar una imagen. ¿Qué significa tratar de completar una imagen? Tratar de completar una imagen es cuando yo te hablo de una marca y tú vas a tener esa imagen en la cabeza de esa marca, la marca que sea. Y tú tienes que lograr completar esa imagen que el cliente tiene en su cabeza para justamente diferenciarte, para que no termines en el spam de su cerebro, para que puedas trabajar con los dos cerebros, bien, a la hora de armar tu vitrina, a la hora de poner determinados productos cerca de la caja, en determinadas horas del día. No esperes algún tipo de venta en determinadas horas del día. Tienes que saber cómo funciona el cerebro. Voy a hacer más videos sobre neuromarketing. Es muy importante, muy interesante. Hay un tema que es muy importante, que es la memoria. ¿Cómo funciona la memoria? Voy a hacer un video sobre eso. Para eso es necesario, para que te enteres, que apretes la campanita, bien, que te suscribas. Pues, te suscribes. Ahí mismo apretas la campanita. ¿Para qué apretas la campanita? Para enterarte cuando van a salir más videos míos y así te puedas enterar. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.